yo espero que entonces cuando le dé cuando vaya a trabajar en la parte de Intellectus pueda verse. Pues básicamente este taller es un taller corto. Voy a presentarles básicamente una exposición bien general sobre el programado Intellectus Statistics. Básicamente esto es una aplicación de estadística que está basada en la web. Es una plataforma muy poderosa donde cualquier usuario con poco conocimiento de estadística, bueno, debe saber algo, pero no tiene que ser un experto en estadística, puede obtener interpretación de sus resultados en inglés. En este momento el programado está solamente, ¿verdad? Funciona para el idioma inglés, pero ellos están tratando de añadir otros idiomas y pienso que español va a ser uno de los que van a intentar más adelante, porque lo bueno que tiene el programado es que cuando uno se hace miembro de Intellectus pagando una mensualidad, pues ellos se comunican con uno y uno a veces le da ideas de cómo mejorar el programa, qué añadirle, y yo soy uno de los usuarios que más le escribe a ellos, ¿verdad? De que añadan algunas funcionalidades que no existían antes y ellos van enriqueciendo con los comentarios de los usuarios su programa. Este programado trabaja por ejemplo, los supuestos de las pruebas y toma decisiones. Si uno, por ejemplo, está trabajando un análisis estadístico de estadísticas paramétricas y el programado detecta que no se satisfacen unos supuestos de ese modelo estadístico, pues inmediatamente hace el análisis en la estadística no paramétrica. Así que toma decisiones por uno y eso es bien útil porque muchas personas que usan las estadísticas a veces no se percatan de que algunos de sus modelos estadísticos no aplican. Además, le proporciona las tablas y todas las figuras en estilo APA, el estilo APA que esté actualizado en ese momento, porque ellos van actualizando el programado de acuerdo a cómo APA también vaya actualizando su manual. Además, le provee un glosario de todos los términos estadísticos y todos básicamente de todos los procedimientos estadísticos y se baja a un documento Word que puede ser editado eh, para ser utilizado en en el capítulo 4 de resultados. Así que esta es la primera aplicación de estadísticas basada en la nube que incluye este paquete integral de técnicas estadísticas y que proporciona resultados en lenguaje natural y en un lenguaje académico, o sea que usted no tendría que escribir nada, a menos que usted tenga que traducir, ¿verdad? Pero porque es en inglés, pero básicamente queda trabajado el capítulo 4 y ustedes lo van a ver. ¿Cómo compara Intellectual Statistics con SPSS, Excel u otro programado? Pues aquí tenemos, ¿verdad? Estas dos posiciones que, por ejemplo, cuando usted trabaja SPSS, lo que han trabajado SPSS saben que en SPSS las tablas que se producen no son editables en estilo APA y usted tiene que transformarlas. Y entonces el otro, ¿verdad? Meme, podríamos decir, dice que SPSS stands for Substantial Psychology Student Suffering, porque realmente eso es lo que ocurre. Yo era un usuario de SPSS hasta que descubrí Intellectus. Esta sería, por ejemplo, una tabla de un ejercicio que vamos a hacer ya mismo, porque yo voy a hacer ya mismo, y esta sería la tabla que produce SPSS. Fíjense que esa tabla no es formato APA. Así que yo tendría que transformarla, posiblemente pasar mucho trabajo transformándola en APA. Además de eso, pues tendría que añadirle el título, eh, utilizando el formato APA de ese momento, etcétera, las notas, todo lo que haya que añadirle a esa tabla. Esta sería otra que vamos a estar viendo ya mismo y fíjense cómo ahí aparece en SPSS y ustedes van a ver ya mismo cómo aparece en Intellectus. Esta, por ejemplo, sería otra de correlaciones, así sucesivamente, ¿verdad? Este recurso es muy útil y se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar el aprendizaje. Eh, la plataforma OLAS esencialmente se inspiró en este
modelo de Intellectus para desarrollar los informes de la plataforma. Se puede utilizar para investigar y para publicar. Y van a ver varias publicaciones que ya yo he hecho con varios colegas utilizando esta innovación. De hecho, este programado recibió un premio hace varios años, hace como algunos 3 años, recibió el premio a la mejor innovación tecnológica de estadísticas en los últimos 50 años, superando a programados como SAS, SPSS, Excel, R y otros. Déjenme entonces ahora presentarles el programa. Ahora le pregunto si están viendo esta página de Google. Sí, no? se ve. Ok. Vamos a entrar al programa. Ahora están viendo esto que está aquí. Vemos la página, sí. Ok, esta es la página de Intellectus. Recuerden que Intellectus es un programado en la web, ¿verdad? Yo tengo una cuenta. Usted crea su cuenta, claro. Esta cuenta que yo tengo es una cuenta que yo pago una mensualidad. Pero hay recursos para docentes que usted puede llenar una suscripción en Intellectus y le da un uso limitado gratis. Simplemente usted lo que tiene que hacer es enviar las credenciales, que puede ser la tarjeta de empleado, con un correo institucional, y ellos le dan acceso a una versión limitada, ¿verdad? No hace todas las estadísticas que yo usualmente uso, pero tienen, por lo menos para practicar, tienen ahí un buen recurso. Así que yo entro a la cuenta, ¿verdad? Que ya tengo creada con mi cuenta de UPR, como usuario que yo soy del programado hace años. Y entonces, ¿están viendo aquí, compañeros? ¿Están viendo? Sí, se ve. Si ustedes se fijan, aquí aparecen los proyectos. Los proyectos es, pues, cualquier ejercicio que usted vaya a trabajar, cualquier base de datos que usted vaya a trabajar, usted tiene que crear ¿verdad? Crear un proyecto. Lo bueno que tiene para crear el proyecto es que cuando usted va a crear el proyecto, usted puede utilizar cualquier archivo, ya sea de Excel, ya sea de, digamos que déjeme ver aquí si, yo creo que tengo que escribir aquí ejemplo, ¿verdad? Y usted va a subir un archivo, usted tiene que subirlo, y lo puede subir desde SPSS, desde Excel, desde SAS, cualquier archivo que usted tenga. ¿Okay? En este caso, yo voy a trabajar con un archivo que ya creé, que es este que está aquí de examen final. Pero antes de pasar a eso, si usted algunas veces uno dice, caramba, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer en este programa, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a empezar a analizar mis datos? Pues aquí le da un diagrama de árbol donde usted le puede ir preguntando, por ejemplo, yo quiero explorar diferencias entre grupos. Aquí me dice, bueno, pues si tú vas a explorar diferencias entre grupos, tienes que ver si tienes una variable dependiente o múltiples variables dependientes. Si esa variable dependiente que es única tiene covariado o no tiene covariado. Si no tiene covariado, pues, y tengo una variable independiente, pues, y esa variable independiente es de 2 niveles, pues voy a hacer una prueba T o un Mann-Whitney. Una prueba T si es paramétrica, un Mann-Whitney si es no paramétrica. Si tiene más de 2 niveles, pues ANOVA o Kruskal-Wallis, que es la no paramétrica de ANOVA. Y así sucesivamente. Si esa variable tiene un covariado, pues voy a hacer un ANCOVA. Así que va dirigiendo de acuerdo a cómo, ¿verdad? La pregunta que uno haga. Voy a predecir, si voy a predecir y las variables dependientes e independientes son a nivel de intervalos razón, pues voy a hacer una regresión lineal. Si mi variable dependiente es nominal de 2 niveles, pues voy a hacer una regresión logística. Si es mayor de 2 niveles, una regresión logística multinomial. Así que le va diciendo cuáles son los análisis que usted puede seguir de acuerdo
a lo que usted quiera hacer, ¿verdad? En este caso, también, si usted no sabe cómo redactar, por ejemplo, un análisis particular que usted va a hacer, pues aquí yo digo, bueno, yo voy a hacer ANOVA en este estudio y va a ser un ANOVA sencillo. Pues aquí me dice cómo formular la pregunta de investigación y lo único que yo tengo que cambiar aquí de azul, ¿verdad? Lo que está en azul es el nombre de la variable dependiente y lo que va en la variable independiente y cómo ha sido codificada esa variable. Y le establece cómo redactar la hipótesis nula y la hipótesis alterna y el análisis. O sea que usted puede simplemente copiar esto, ¿verdad? Porque esto usted lo puede bajar a Word, usted lo puede copiar así exactamente en su, digamos, en su metodología. Y también según el programado va mencionando la metodología, le va incorporando unos teóricos y entonces les da la referencia estilo APA. Así que usted tiene básicamente la parte del capítulo 3 de metodología puede irlo estructurando utilizando el Data Analysis Plan, ¿verdad? Para pruebas T, ya sea para una muestra, muestras pareadas, muestras independientes, ANOVA, MANOVA, regresión, dentro de la regresión la regresión lineal jerárquica, la binaria, la multinomial, la ordinal logística. O sea, tiene básicamente casi todos los modelos, ¿verdad? Análisis factorial, si usted quiere hacer, por ejemplo, cuando trabaja, digamos, la confiabilidad de una prueba, lo tiene todo. ¿Okay? Y tiene cómo escribir esa parte teórica que va en su capítulo de metodología. Así que es un recurso muy útil porque también le puede ayudar a, digamos, a determinar el tamaño de una muestra dependiendo de la prueba, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál sería el tamaño de una muestra para una prueba T y es una muestra independiente, pues aquí me dice, dependiendo del tamaño del efecto, cuál es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Casi siempre se utiliza un efecto medio. Para una prueba T, pues se requeriría 128 datos. Si es una prueba con un tamaño del efecto grande, pues posiblemente 52, ¿verdad? Mientras más pequeño es el tamaño del efecto, pues más grande es la muestra. Así que tiene una serie de recursos para ayudar al investigador a determinar el tamaño requerido para un estudio. ¿Okay? Y lógicamente usted va a incorporar, una vez usted seleccione eso, usted va a incorporar esta parte en el documento de cómo usted seleccionó la muestra y cuál fue la determinación estadística que usted decidió seguir. Así que en ese sentido es un programado muy, muy completo, bastante completo. Voy a comenzar con este proyecto, que es el ejemplo que les voy a traer, que ya yo lo creé, que es vamos a utilizar datos de examen final. Le voy a explicar, este archivo yo lo leí de Excel, ¿verdad? Es el examen final que yo le doy a mis estudiantes del curso de estadística básica. Y básicamente lo que yo tengo aquí es unos datos, son de 40 estudiantes. En la institución de procedencia, si es de la escuela pública, fue codificado como 1, si es de la escuela privada, fue codificado como 2. Esto fue un estudio que yo hice hace mucho tiempo cuando decidimos trabajar con el IGS aquí en el recinto. Esto fue en el 92, que hicimos un estudio para desarrollar el IGS. Y esto es parte de los datos de ese estudio. Esta sería el sexo, ¿verdad? En masculino-femenino. Estos datos yo los traje de la base de datos de la UPR, pero los trabajé después en Excel. Y aquí lo que yo tengo son los resultados de la prueba que es la College Board a los estudiantes, ¿verdad? Que se inician en el recinto. Y básicamente lo que tengo aquí es aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en inglés, aprovechamiento en español
aprovechamiento en matemática y una postprueba de aptitud verbal, porque esta fue los datos que se utilizaron aquí en la facultad cuando comenzaron a trabajar un programa que era Zonas de Escritura, que desarrolló el doctor Jorge Cruz. Y entonces lo que se estaba tratando era de hacer un estudio para ver si esos estudiantes que habían pasado por ese taller de Zonas de Escritura, pues habían mejorado en el aspecto verbal. Y lo que se hizo fue que se les administró la postprueba del College Board de aptitud verbal. Así que esta sería como una postprueba de aptitud verbal que se le dio a los mismos sujetos que tomaron la misma prueba, ¿verdad? Un año antes. Fue un proyecto piloto que hicimos aquí en la Facultad de Educación. Estamos. Así que básicamente, pues estos son los datos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo quisiera, yo digo, bueno, a mí me interesa determinar las estadísticas descriptivas de todas estas variables de pruebas. Todas las estadísticas descriptivas de aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento de inglés, aprovechamiento en español, aprovechamiento en matemática y la postprueba. Me interesa determinar las estadísticas descriptivas, pues todos los análisis se hacen aquí donde dice análisis. ¿Okay? Usted pulsa aquí, déjenme seleccionar esto y darle delete a todo, ¿verdad? Para volverlo a hacer. Ok. Voy a hacer estadísticas descriptivas. Voy a descriptives aquí. Y aquí añado las variables. Y yo le dije que iba a hacer estadísticas descriptivas de aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en inglés, aprovechamiento en español, aprovechamiento en matemática y la postprueba de aptitud verbal. Quiero hacer unas estadísticas descriptivas de esas 6 variables. Pues le doy aquí, estas son las variables y le digo calcula. Y entonces inmediatamente Intellectus me hace todo ¿verdad? El resumen de lo que hizo. Todo el resumen me presenta la tabla estilo APA con las variables, la media, la expresión estándar, el error estándar. Si yo no supiera qué es cada una de estas cosas, pues usted simplemente se ubica ahí, ¿verdad? Y le dice qué es el sesgo y te da también la kurtosis de la curva. Así que, y le explica, ¿no? Explica lo que es esa estadística. Así que inmediatamente allá yo tengo la tabla estilo APA de las medias de esos datos. Si a mí me interesara hacer, por ejemplo, esas medias, eso mismo, ¿verdad? Que sería las 6 variables, pero por la institución de procedencia, porque pues, me interesa ver cómo ejecutaron los estudiantes de escuela pública y privada, pues simplemente voy aquí donde dice split by y hago el split by institución de procedencia, ¿verdad? Que sería esta. Y entonces, pues aquí me da, aquí entonces tengo, para la institución de procedencia 1, que es la escuela pública, cómo salieron esos 19 estudiantes en términos de la media de las pruebas, ¿verdad? Y cómo salieron los de la privada en términos de las pruebas. Y yo poder comparar quién salió mejor, en qué centro educativo, público o privado, salieron mejor, ¿verdad? Así que, y me va añadiendo, fíjense que me va añadiendo las tablas en orden numérico, ¿verdad? O sea, ya yo no tendría que hacer esas tablas. Digamos que a mí me interese hacer también esas estadísticas descriptivas de esas 6 variables, pero por género, ¿verdad? Por género, pues yo lo hago de nuevo, ¿verdad? En split by, voy a género y me va entonces a hacer lo mismo por femenino y masculino. ¿Ves? Femenino, masculino. ¿Okay? Así que tengo ya 5 tablas que ya he hecho. Si hubiese sido esto en SPSS, pues yo tenía no solamente que hacer la tabla, sino también redactar todo esto, ¿verdad? Ya está hecho.
Entonces, si ustedes se fijan, aquí ellos van incorporando literatura. Van incorporando literatura con relación a lo que se está haciendo. Digamos que a mí me interesa hacer una regresión para determinar si, digamos, cómo explica aptitud verbal el aprovechamiento en matemáticas. Si aptitud verbal, yo quisiera verlo como un predictor de aprovechamiento en matemáticas, digamos, pues la variable dependiente sería aprovechamiento en matemáticas, ¿verdad? Así que sería Achievement in Mathematics. Y yo quiero ver si el aptitud verbal, porque está bien relacionada, es una variable que debe estar relacionada, si aptitud verbal es una variable relacionada al aprovechamiento en matemáticas. Simplemente un modelo de regresión lineal simple de una variable dependiente y una independiente. Y entonces yo ahora, ¿verdad? Ya tengo la variable dependiente, que es aprovechamiento en matemática, y quiero ver cómo predice aptitud verbal esa variable, si es que la predice. Y le doy aquí, y entonces me hace el análisis de regresión, ¿verdad? Me hace el análisis primero de los supuestos, del supuesto de normalidad, que lo satisface, el supuesto de normalidad, me hace el supuesto de homoselasticidad, que es cuán bien se distribuyen estos puntos a la luz, a lo largo de esta línea, que deben estar distribuidos en ambos lados. Y entonces me dice si tiene valores extremos, si hay multicolinearidad. En este caso no aplica porque, ¿verdad? No hay interrelación entre las variables independientes, es solamente una. Y me hace el análisis estadístico y me dice que esa variable aptitud verbal es estadísticamente significativa porque la P dio menor a 0.05 y me da los resultados. Me dice los resultados del modelo de regresión lineal fue significativo. Me da cómo se estadísticamente se expresa la estadística utilizando APA. Me dice que el coeficiente de determinación es R cuadrado 0.63, que indica que aproximadamente el 63% de la varianza en el aprovechamiento matemático es explicado por la aptitud verbal. O sea, me interpreta el resultado de ese análisis estadístico y me presenta la tabla estilo APA que se requeriría luego de haber presentado estos resultados. Así que voy ahora a hacer, digamos que a mí me interesa ver las correlaciones entre las variables, entre todas esas variables, la correlación Pearson entre todas las variables, en este caso dependientes, ¿verdad? Estas variables de las pruebas, son 6 pruebas. ¿Okay? Entonces aquí, okay. Y aquí me da las correlaciones de todas las variables. Me da primero el diagrama de dispersión de cada una de todas las combinaciones, me interpreta los resultados, me presenta las distintas correlaciones, ¿verdad? entre cada dos variables y me dice si son significativas o no en esta columna. Y eso ya lo he interpretado acá en la parte del texto acá, ¿verdad? O sea que me va indicando para cada una, me las va interpretando. Eso que estamos viendo aquí es la interpretación que hace de todas esas correlaciones. Digamos que a mí me interesa determinar si existe diferencia en aptitud verbal y en aptitud matemática por género. Yo quisiera saber si existe diferencia entre las féminas y los varones en aptitud matemática y si existe diferencia entre las féminas y los varones en aptitud verbal. Pues simplemente voy a hacer una prueba T para muestras independientes porque son dos grupos diferentes, ¿verdad? Féminas y varones. Y entonces añado la variable dependiente, que en este caso voy a comenzar con aptitud verbal. Y voy a añadir aquí la variable independiente, que en este caso sería sexo, féminas y varones. Una prueba T es una prueba paramétrica que tiene unos supuestos: supuesto de normalidad, supuesto de homogeneidad de varianza
que si no se satisfacen, pues se supone que entonces se haga la prueba Mann-Whitney. Así que yo voy a dejar que la máquina me diga, que el programado me diga si se satisfacen los supuestos y si es la estadística que se debe hacer, ¿no? Así que yo hago el cálculo. Aquí me dice que hizo la prueba de normalidad. Así que el supuesto de normalidad se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Por lo tanto, era la estadística adecuada, la prueba T en este caso. Pero si no hubiese sido así, si no hubiese, ¿verdad? Si no se hubieran satisfecho los supuestos, pues entonces el mismo programado me hace la prueba T para muestras independientes, pero además de eso me hace la prueba Mann-Whitney y le dice a uno que debe utilizar la Mann-Whitney. En este caso, nos dice que hubo diferencia estadística significativa. No, que no existe diferencia. Fíjense que no existe diferencia porque la P es mayor de 0.05. Así que en este caso, no hubo diferencia entre la ejecución de las féminas y los varones en aptitud verbal. De hecho, los varones obtuvieron un promedio de 510 puntos aproximadamente y las féminas de 482. Y entre estos promedios no hubo diferencia en términos de aptitud verbal. Vamos a hacer lo mismo, a ver si hubo diferencia en términos de aptitud matemática. Así que voy aquí, selecciono la aptitud matemática, voy al independiente, selecciono la variable que categorizó la distinción entre los géneros, que era sexo, y le doy a confirm. Entonces voy aquí, calculo, y entonces cotejo aquí los supuestos, se sostiene el supuesto de normalidad, el de homogeneidad de varianza también, y entonces me dice que aquí sí hubo diferencia entre las féminas y los varones porque la P es menor de 0.05. Y aquí me dice, el resultado del análisis estadístico de dos colas fue estadísticamente significativo basado en un alfa de 0.05. Me escribe cómo se debe presentar la estadística en APA y me dice que la hipótesis nula debe ser rechazada. En este caso, en el caso anterior, ¿verdad? Me dice que la hipótesis nula no puede ser rechazada, que hay que sostenerla, no, hay que retenerla. En cada una de estas estadísticas que va realizando, va incorporando, si ustedes se fijan, va incorporando teóricos que sostienen esa información. Así que ya he visto varios análisis. Si ustedes se fijan, ya va por aquí por la tabla 8, tabla 9, en el tiempo en que yo estaba hablando y presentándoles a ustedes el programado. Vamos a suponer que a mí me interesa saber si existe diferencia entre la pre y la post. Eso era algo importante para nosotros porque cuando estábamos haciendo este estudio, yo recuerdo que dijimos, bueno, si estamos hablando de que estos estudiantes tomaron unos talleres durante un año de zonas de escritura y como parte del proyecto, el College Board les ofreció la misma prueba que les dio cuando ingresaron y queremos saber si al final hubo una ganancia significativa de la pre a la post para uno poder decir que en cierta medida que esos talleres fueron efectivos. Pues hicimos una prueba para muestras pareadas, ¿verdad? Sería una prueba para muestras pareadas que es que vamos a estar comparando la pre con la post. Así que yo aquí le voy a añadir a la primera variable, le voy a añadir la postprueba de aptitud verbal y esa la voy a comparar con la preprueba de aptitud verbal, que sería esta, ¿verdad? Y entonces voy a comparar la post con la pre para ver si existe diferencia estadística significativa. Y aquí vuelve a hacer todas las pruebas de los supuestos, ¿verdad? El supuesto de normalidad se cumple, el supuesto de homogeneidad de varianza se cumple.
Así que me hace entonces la prueba de aptitud verbal con la pre y la post. Fíjense que en la pre, pues 491 puntos en la pre el promedio y en la post fue 555. O sea, hubo una ganancia ahí de 65 puntos, ¿verdad? De la pre a la post, y me está diciendo que es significativa, que hubo diferencia estadística significativa, porque la T fue un valor bien alto. Y aquí me dice que el resultado de la prueba T para muestras pareadas resultó ser estadísticamente significativo basado en un alfa de 0.05, que es el nivel de significatividad estadística. Me da la manera en que se escribe en estadística los resultados de la prueba T, que es de esta manera que lo pide APA, y me dice que la hipótesis nula debe ser rechazada, de que existe diferencia, ¿verdad? Y que aquí me interpreta entonces el hallazgo. Y me da la tabla y me da la figura, ¿verdad? Así que tengo todo eso. Ya hice, si usted hubiera estado haciendo esto en SPSS para producir el escrito y las tablas, yo les digo que hubiesen estado más de un día, ¿verdad? Tratando de hacer todo este escrito. Bueno, ya yo digo, eso era lo que yo iba a hacer en mi investigación. Entiendo que ya completé el estudio que iba a hacer, pues déjame darle download a este documento, ¿verdad? Y al darle download a ese documento, lo convierto en un documento Word que puedo editar, ¿verdad? Aquí tengo el documento Word, ¿okay? Listo para ponerle el capítulo. Le quito esto, ¿verdad? Le quito esto y ya tengo, le escribo aquí arriba capítulo 3, ¿verdad? Aquí, digamos capítulo 4, ¿no? Ya tengo mi capítulo 4 de resultados para mi tesis o lo que sea. Con todas las tablas, claro, usted va a empezar a rearreglar esto, ¿verdad? Para que, digamos, le quepa en, ¿verdad? Digamos, esta tabla bajarla, etcétera. Usted va a empezar a hacer los arreglos pertinentes. Pero aquí yo tengo, y entonces usted va a empezar a quitar, ¿verdad? Algunas de las información, pero aquí tengo básicamente todo. Todo como lo pide APA. Tengo aquí los resultados. Todo lo que, ¿verdad?, se supone que pide APA. Si usted tiene que hacer algún cambio, por ejemplo, a lo mejor usted tiene que decir, bueno, yo tengo que, esto de aptitud matemática, pues tengo que cambiarlo, ¿verdad? Porque la persona no va a entender que es APT-MAT. Pues usted aquí lo puede cambiar, ¿verdad? Al nombre que lleva esa prueba. En inglés, en este caso sería Mathematics Aptitude o lo que sea, ¿no? Y usted va a ir haciendo los cambios, que lo puede hacer aquí o lo puede hacer de otra manera, ¿verdad? Así que aquí tengo toda la información, todas las tablas estilo APA como se requiere de acuerdo al manual. Y recuerden que si el manual lo cambian, el programado lo que hacen es que cambien también el formato de las tablas. Porque ya yo he visto cambios en formato de acuerdo a cuando APA ha hecho cambios en su manual de estilo. Así que ya yo tengo todo aquí, básicamente incorporado. Lo único que tengo que ir al final, y quiero que vean esto, ¿verdad? Tengo que ir al final para que vean. Piense que las figuras están incorporadas siguiendo el estilo APA también. Tengo que ir al final para que ustedes vean que hay que eliminar, por ejemplo, bueno, si este es el capítulo, usted tendría de aquí que eliminar una información adicional que sale, que usted lo puede poner en un apéndice. Aquí tenemos las referencias estilo APA en orden alfabético, según fueron incorporadas en el texto arriba. ¿Ves? Según fueron incorporadas en el texto, están en orden alfabético estilo APA. Es importante notar que Intellectus aparece como una de las fuentes porque lógicamente usted lo hizo en Intellectus.
Así que en el aspecto ético, usted tiene que dejar ahí Intellectus como un recurso que fue utilizado. Y eso lo están permitiendo en cualquier disertación y en cualquier artículo que usted someta a una revista arbitrada. Ya ellos conocen Intellectus y ellos admiten los resultados que Intellectus da. Le voy a enseñar dos ejemplos. Así que aquí tenemos esta información de la referencia. En estos glosarios, que lo que le dice es, les aclara lo que es cada estadística que hizo, ¿verdad? Que es la kurtosis. Usted la puede poner en un apéndice si usted quisiera, si no, usted lo elimina. O sea que usted puede eliminar ese glosario de términos si usted quiere, ¿verdad? No tiene que dejarlo. Y ahora, esto que está aquí, lógicamente, todo esto lo tiene que eliminar, porque esto es una repetición de todas las tablas que están arriba. Así que todo esto usted lo eliminaría, porque eso no sería parte del capítulo, ¿verdad? Es una repetición de todo. Y aquí entonces tengo el capítulo 3, 27 páginas del capítulo 3. Aquí tengo ya mi capítulo 3, ¿verdad? Digo 4, ¿verdad? De análisis de resultados. Usted le puede añadir, claro, si su investigación, si su artículo, si su disertación es en inglés. Si es en español, pues tendría que traducirlo. Pero yo he hecho el experimento con Google Translate y la traducción es bastante académica, o sea, es bastante académica. Básicamente usted no tiene que cambiar casi nada. Yo lo he usado muchas veces y he explorado y he leído, he revisado y la traducción es bastante académica. De hecho, yo hice una vez una evaluación de un proyecto de la National Science Foundation para una universidad privada cuando empecé a usar Intellectus y envié el análisis de datos utilizando Intellectus. Y cuando incorporó la referencia, pues Intellectus aparecía ahí. Y ellos le escribieron a las personas de la institución que quién había hecho ese análisis estadístico y ellos le dijeron por qué. Y ellos le dijeron porque nunca habíamos visto un análisis estadístico tan bien hecho como este, considerando todos los supuestos. Nadie hace este análisis de los supuestos. Entonces yo le dije a ellos que le dijeran que eso lo había hecho Intellectus Statistics, ¿verdad? No lo había hecho yo. Que bien, entonces ahí me llamaron de esa institución preguntándome cómo conseguir el programado, así que ya hasta la National Science Foundation pues se ha actualizado y acepta estudios que se hayan hecho con Intellectus. Así que aquí fíjense cómo ya yo tengo con este programado incluso los resultados, o sea, usted no tiene ni siquiera escribirlos. En el caso de mío, por ejemplo, ¿están viendo esto que está aquí? Sí. Este artículo lo publicaron en el Journal of Chemical Education el año pasado. Fue un estudio que hicimos la doctora Rosa Betancourt de Ciencias Naturales de Química Orgánica, este servidor, y la doctora Loren Muñoz Hernández, donde nosotros tratamos de predecir de 10 objetivos capacitantes que tiene naturales en el curso de orgánica, cómo esos objetivos o qué objetivos ayudan a predecir mejor la ejecución de un estudiante en el curso de orgánica utilizando como variable dependiente el examen final de orgánica. Así que lo que hicimos aquí en este caso fue, ¿verdad?, someter a prueba un modelo de regresión múltiple, utilizando los objetivos terminales del curso. Esos objetivos yo creo que terminaron siendo, en vez de 14, 9, ¿verdad? Porque ellas los redujeron a 9, para que no fueran tantas variables independientes, para ver cuáles de esos objetivos predecían mejor el éxito en el curso, de tal manera que ellas pudieran atender esos objetivos con profundidad,
porque eran los que determinaban la nota del estudiante. Ellas querían hacer unos ajustes en el currículo, en el curso, para mejorar el curso y reducir las bajas, las F y las D, ¿verdad? Ya que era un curso donde los estudiantes había muchas W, muchas F y muchas D y pocas A y B. Así que hicimos este estudio con ellas dos, y fue muy útil para los profesores de orgánica determinar cuáles eran los mejores predictores del curso, haciendo modelos de regresión múltiple. Y esto básicamente todo fue hecho en Intellectus. Todo fue hecho en Intellectus. Y nos dieron un premio por este artículo. Nos dieron un premio por este artículo. La American Chemical Society. Y ha sido citado muchas veces en los distintos journals. O sea, que tuvimos esa oportunidad no solo de que lo publicaran, sino que también nos premiaran por el artículo. Y yo estoy seguro que fue por el tratamiento estadístico del mismo, y se utilizó Intellectus Statistics. Así que eso fue una utilidad. Con el doctor Anthony Meléndez, director del Departamento de Educación Física, el año pasado, en el 2020, publicamos también este artículo que era cuál era el resultado de un juego de voleibol, de los juegos de voleibol el equipo nacional de Puerto Rico. ¿Cuáles eran los mejores predictores para que se ganara un juego, ¿verdad? Así que hicimos un análisis de regresión binaria, regresión logística, porque la variable independiente ahí era si se gana o se pierde el juego. Y también hicimos el análisis de esta regresión logística binaria, ya que la variable dependiente era gano o pierdo, ¿verdad? Con una serie de variables que eran estas, ¿verdad? Todas estas eran las variables independientes. ¿Cuáles de esas predicen mejor el éxito de que se gane un juego? Y esto fue hecho todo con Intellectus Statistics. Todo. De hecho, si ustedes se fijan, todo esto sale de Intellectus Statistics. Esta tabla, todo. Lo que pasa es que para este journal, ¿verdad? No era APA, se utilizaba otro formato de tabla, así que hubo que un poco transformarla, pero básicamente fue utilizando Intellectus Statistics. Así que es un programado que se utiliza mucho y que le sirve de mucha ayuda. A ver que Intellectus Statistics se tiene que informar como referencia. Y ellos también, ¿verdad? Les gustó mucho el estudio. Este estudio simplemente se publicó y ya no hubo ninguna recomendación en un journal bastante prestigioso. Así que fíjense como para aquellas personas que les interese publicar, este es un buen recurso para los docentes. En el caso mío, yo lo uso bastante, no solamente para investigar, sino que también yo se los facilito a los estudiantes. Mis estudiantes lo conocen. Yo enseño un curso de estadística de bachillerato a estudiantes que se les requiere para estudiar, digamos, patología del habla, terapia ocupacional y audiología, que muchos de ellos solicitan esos programas en ciencias médicas. Y una vez en ciencias médicas, una profesora de una estudiante le dijo, pero ese programado yo nunca lo había escuchado. Y la estudiante le dijo, sí, eso lo usa mi profesor. Y la profesora me invitó a dar una charla en ciencias médicas a los estudiantes de ella para que le presentara el programa en un proyecto del doctor Rubén García, con una propuesta federal. Ellos me invitaron a una conferencia anual que tenían de la propuesta con varias universidades de Puerto Rico,
era un proyecto bastante amplio, donde tenían varias universidades participando del mismo, y yo fui uno de los ponentes del programado. Me invitaron después entonces a dar un taller a los profesores, y fueron profesores de distintas áreas, por ejemplo, de ciencias de la salud, de demografía, de bioestadística, y les fascinó el programado a tal punto que ahora Ciencias Médicas lo utiliza en muchos de los cursos y se los proveen a los profesores, o sea, le compran la licencia a los profesores. Así que es un programado que ha cobrado mucho auge, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y ese era el propósito de este taller, de esta presentación, este webinar, era exponerles a ustedes a esta herramienta útil para aquellos que les interese, pues, el trabajar con algún programado sencillo de usar. No es muy difícil, es bien fácil usarlo. Y yo ¿verdad? No sé, me interesaría que si a alguno de ustedes le interesa o le interesa hacer alguna actividad, yo pago una mensualidad por Intellectus y yo podría ayudarles con los datos si usted así lo desea. Ya no tiene tampoco que suscribirse al mismo, pero lo bueno que tiene es que usted se puede hacer suscripciones mensuales, no tiene que hacerla como yo, que la hago anual, porque el programado sale como en algunos $60 mensuales. Así que si usted lo necesita usar en un mes, pues usted lo puede utilizar un mes y no tiene que tener la anualidad como yo la tengo. Pero yo lo utilizo a nivel profesional porque yo hago proyectos de evaluación de distintos programas federales, así que yo lo uso. Prácticamente esa es mi herramienta de trabajo. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo trato de hacer esto rápido, ustedes me perdonan, pero es porque el día no está muy bonito que digamos, y por otro lado, pues es viernes, así que no quería tampoco retenerlos mucho tiempo. Así que me gustaría ver sus impresiones sobre el mismo. Sí. Julio, quería preguntar si algún compañero está interesado en utilizar el Intellectus por lo menos por un mes. ¿Cómo podemos tener acceso a él? Bueno, sí, o sea, uno puede suscribir. Yo puedo, por ejemplo, yo algunas veces, antes de tener la membresía anual, yo había veces que lo necesitaba un mes y pagaba un mes y lo usaba ese mes. ¿Ves? Hay una opción gratuita, limitada, porque no podría hacer todos los análisis que yo hice hoy, por ejemplo. Puede hacer quizás estadísticas descriptivas, puede hacer una que otra gráfica, pero hacer análisis de regresión múltiple o análisis de pruebas T o ANOVA, eso se le haría difícil porque la suscripción gratis no provee para tanto, pero si usted quiere aprender, pues usted lo puede utilizar, como les dije, usted simplemente escribe, ellos le van a pedir que le envíe las credenciales suyas, que usualmente es una tarjeta de empleado o alguna carta de la universidad, y ellos le dan acceso gratis a parte del programa. Eso es una opción. Otra opción sería una suscripción mensual, o si como en el caso de, por ejemplo, de algunos profesores que a veces vienen y me dicen, Julio, me puedes ayudar, y entonces yo le hago los análisis. Eso puede ser una opción, porque si usted no quiere, son $60 al mes, ¿verdad? Pero como les digo, no tiene que hacer una suscripción anual, la puede hacer mes por mes. Si usted la hace un mes, lo usa y no lo tiene que volver a pagar más. Esa es la ventaja que tiene. Versus, por ejemplo, comprar un programado como SPSS es bien caro. Yo he intentado, Grace, de que el recinto de Río Piedras lo utilice, y he dado di 2 talleres, pero los profesores empezaron a quejarse de que esto no debía ser un programa que los estudiantes conocieran. Y este programado en Estados Unidos se hizo para estudiantes. Yo lo conocí por un estudiante graduado, que yo estaba en su comité, y la doctora Marta Maral estábamos en el comité. El estudiante era de una universidad en la Florida,
y el estudiante fue el que me alertó sobre este programado. Y entonces él me prestó las credenciales para yo poder entrar y ver el programa. A mí me fascinó el programa y yo simplemente hice la suscripción. Pero aquí tienen este celo, ¿verdad? De que los estudiantes no deben conocer estos recursos porque pues el estudiante se supone que lo haga solo, pero los estudiantes aquí lo que hacen es que pagan a personas para que le hagan las estadísticas. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Contratan un estadístico para la que haga las estadísticas. Aquí el estudiante mismo está haciendo las estadísticas y está viendo y está interpretando lo que está saliendo, o sea, porque después el capítulo 5 lo tiene que escribir él. Y yo creo que fueron un poco, entonces pues se dio la coyuntura esta de que ellos no quisieron adquirirlo en el recinto. Pero en ciencias médicas, por otro lado, fueron más abiertos, ¿verdad? Y ahora los estudiantes lo usan. Le dieron acceso a los estudiantes de esas áreas que, lógicamente, ¿verdad? Utilizan mucho las estadísticas. Pero aquí hubo esa reacción de unos profesores que dijeron que eso no debían saberlo los estudiantes. Y de hecho, el día que yo estaba dando el taller era del CEA, había estudiantes graduados ¿verdad? En el web, no era un webinar, era un taller presencial. Y los estudiantes graduados estaban molestos por esa posición de algunos profesores, ¿no? De que ellos no debían estar allí. Y yo dije, pero si este programado fue hecho para estudiantes en Estados Unidos, ¿cómo ustedes dicen esto, verdad? Así que nada, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Es algo bien novedoso, bien de avanzada en términos de lo que hace el programa. Ningún otro programa hace lo que hace este programa, y es que produce el análisis confeccionado con gráficas estilo APA. En el caso de química, por ejemplo, también nosotros tuvimos que alterar un poco las gráficas, pero fue bien, o sea, no fue mucho, porque también el manual de estilo de química, el American Chemical Society, no sigue los esquemas de APA, así que hubo que hacer unos ajustes, pero fueron mínimos. ¿Okay? La parte escrita estaba prácticamente estaba todo bien, pero un poco las figuras y las tablas tuvimos que hacer unos cambios mínimos de edición, pero no fue mucho. No es como SPSS, que sí, es prácticamente en SPSS hay que rehacer la tabla nuevamente, hay que hacerla desde cero. Hay que pasar los datos, ¿verdad? No, el esquema que utiliza SPSS es bien rígido y no provee crear una estructura adecuada, ¿verdad? Para trabajarlo en otro estilo que no sea el que produce SPSS. Así que a los colegas de la elemental que quieran hacer investigación, los invito a explorarlo desde la parte gratuita, y si necesitan en algún momento utilizarlo, simplemente crucen la calle, pasan a mi oficina y yo les ayudo. Porque hoy había un estudiante aquí de la universidad, de Nova University, y yo le hice todas las estadísticas en esta mañana en Intellectus. Le leí los datos y cuando él vio lo que salió, él me dijo, pero ¿cómo es esto? Y así mismo, tienes todo el capítulo 3 ya completo ahí. Salieron como 70 páginas y él se fue contentísimo. Así que es un buen recurso. Y nada, aquí, Eric, tú Eric. Sí, saludos Julio. Ajá. Nada, mi percepción, ¿verdad? Mi impresión es que como herramienta de investigación veo que es súper poderosa y comparto, ¿verdad? La opinión. Simplemente desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando se realiza investigación, muchas veces los profesores, ¿verdad? Y los propios estudiantes se pierden en el proceso, ¿verdad? De la metodología. Correcto. Y no tiene, el proceso se traga, ¿verdad? La misión principal, que es responder las preguntas de investigación. Así que si tenemos una herramienta que facilita encontrar las respuestas a las preguntas de investigación, pues ¿por qué no usarla, verdad? Y todo lo que agiliza el proceso, que es tiempo y dinero. Porque como bien dice, muchas veces lo que pasa es que se le paga a un estadístico que trabaje eso. Y pues aquí tenemos una herramienta que es costo efectiva en ese sentido.
Y mira, Eric, y yo he tenido estudiantes que han contratado un estadístico que no ha sabido manejar la base de datos de ellos y han perdido el dinero, ¿sabes? Cuando vienen a mí, yo les digo, todo esto está incorrecto. O sea, el que te hizo esta base de datos lo hizo mal y hay que empezar desde cero. Y esas personas han invertido, estudiantes graduados que muchos de ellos, pues sabemos que, ¿verdad?, están en las filas del Departamento de Educación, son maestros con un sueldo, ¿verdad?, mínimo, y han gastado miles de dólares en una persona que le ha hecho el análisis mal. Ese dinero lo pudieron haber invertido en el programado, que no le iba a salir tan caro, y ellos mismos hacer el análisis. Y fíjense que tú estás haciendo el análisis, o sea, tú eres el que conoce la naturaleza de tus datos, cuáles son tus preguntas, porque tú ya lo has expresado en la metodología, así que tú sabes qué es lo que vas a hacer. Y aquí simplemente lo que hace es que te lo interpreta. Luego tú vas a tener que ir con profundidad a ver cómo tú contestas las preguntas a la luz de esa información y cómo tú haces la atadura con la literatura que tú revisaste. Y ese es el capítulo 5, que es el de hacer ese anclaje con la literatura y poder hacer esas interpretaciones adecuadamente. Así que yo a toda aquella persona que vaya a trabajar una metodología cuantitativa, le digo, este es el programado a usar. Y yo no recibo ningún dinero de ellos, ¿sabes? Que conste. A mí Intelectus no me paga por yo venir y hacerle la campaña publicitaria aquí. Simplemente he descubierto que es un recurso muy útil y es lo mejor ahora mismo en el mercado. Si usted busca y compara, pues es el mejor producto de estadística en el mercado. Así que nada, yo entiendo que con eso finalizo la actividad y agradezco que hayan estado aquí los viernes. Los felicito y a todos y a todas.